Alerta a las señales de un ataque cerebrovascular. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita de Caguas. Los ataques cerebrovasculares son condiciones que pueden limitar notablemente las acciones y actividades que solía realizar un individuo. La mayoría de estas afecciones ocurren cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro es interrumpido. Esto se debe a una rotura o bloqueo en determinado vaso. El stroke es una enfermedad que afecta a la población de 55 años en adelante. Lo que se ha notado mundialmente hace una década es que la población e incidencia en este sesgo de personas ha disminuido y está aumentando en las personas menores de 50 años. En parte, se debe al aumento de factores de riesgo en la población joven. ¿Qué factores de riesgo hacen que esta condición se vea en pacientes más jóvenes? A continuación, seguimos hablando con el doctor Ulises Novo, neurólogo vascular. Alerta a las señales de un ataque cerebrovascular. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y seguimos dialogando con el doctor Ulises Novo, quien es neurólogo vascular y un hombre de una vasta experiencia en trabajar con todo lo que tiene que ver con neurología, pero sobre todo con los ataques cerebrovasculares. Yo quisiera preguntarle, doctor, en este momento, ¿cómo está esta afección en términos de prevalencia en Puerto Rico? Aunque yo sé que quizás a lo mejor anualmente no se hacen, ¿verdad?, estadísticas, pero debemos tener algo de base de referencia. Los números no son muy exactos. Pero una de las últimas revisiones que hice, que fue para el 2017, antes de María, hablaba de aproximadamente de 60.000 strokes por año en Puerto Rico. O sea que estamos hablando que es un número importante. En todo número estadístico hay números o pacientes que se incluyen, que no lo son, pero aunque sea la mitad de eso, estamos hablando de una gran cantidad de strokes. Y eso fue antes de la pandemia. No tenemos números post-pandemia. O sea que es muy probable que los números actuales sean peores todavía que lo que yo vi originalmente en ese reporte del Departamento de Salud. Le pregunté, ¿esta afección de los ataques cerebrovasculares son más comunes en los hombres, en nosotras las mujeres, o llegamos a cierta edad en donde es igual? Irónicamente, las mujeres tienen más ataques cerebrovasculares o stroke que los hombres, pero no porque tengan alguna diferencia particular. Lo que lo hace es que tengan más cantidad. Cuando tú cuentas al final, es porque la mujer tiene más sobrevida que el hombre. Entonces, como vive más que el hombre, tiene más chance de hacer un stroke porque justamente vive más tiempo. Entonces, en el número final pareciera como que son las mujeres las que tienen más, pero no es que haya diferencia que las mujeres tienen más o los hombres tienen más, es lo mismo. O sea que estamos en igualdad de condiciones. Sí. Hemos visto, ¿verdad?, ese crecimiento, y lo hablamos ahorita al principio, de gente cada vez más joven, teniendo condiciones que antes se veían en la adultez madura, pero después de los 70, 75 años. Y hoy día estamos viendo que después de esa década de los 30, más personas jóvenes padeciendo del corazón, más personas jóvenes padeciendo de una diabetes que sabemos que es crónica, incurable, de las artritis. Y en el caso de los ataques cerebrovasculares, ¿estamos viendo la misma tendencia? Exactamente. Hoy nosotros vemos pacientes de 30, 40 años que tienen todos los factores de riesgo, me refiero, presión alta, diabetes, colesterol, sedentarismo, que antes veíamos más que nada en gente más adulta, en más viejitos, que aún así sigue siendo la enfermedad más frecuente o de las más frecuentes en los viejitos, en la gente adulta, pero hoy por hoy, esa enfermedad que no la veíamos en gente joven la empezamos a ver. Básicamente porque cuando nosotros éramos chicos, yo ya tengo 56 años, tú cuando eras chico o adolescente o eras joven, tú estabas en la calle. Tú no tenías carro para todo. Tú estabas en bicicleta o estabas caminando o corriendo. Hoy por hoy, la mayoría de la gente joven no caminan, no hacen actividad física, tienen un sedentarismo brutal, están con sobrepeso. Entonces, no es sorprendente que tengan presión alta, tengan diabetes. El problema es que no lo saben. Entonces, los diagnosticamos nosotros aquí, con presión alta, con diabetes, con colesterol. Ellos nunca lo supieron y piensan que no lo pueden tener porque son jóvenes, pero en realidad lo han venido teniendo desde hace tiempo. Nosotros tenemos manera de saber eso porque tenemos hallazgos indirectos en los estudios que hacemos, que sabemos que esa presión alta no es nueva, que esa diabetes no es nueva. O sea, tenemos manera de saber que ese paciente ya venía con problemas crónicos. Y para ponerle más complejidad al tema, vino el COVID.
Y eso potenció absolutamente todo en términos de strokes. O sea, que quiere decir entonces que esos estilos de vida que los hemos cambiado a unos que son de comodidad, con el cambia del televisor, con la computadora, con el teléfono inteligente, que no nos tenemos que mover para nada, nos ha cambiado completamente la vida. Entonces, le pregunto, ¿cómo pueden esta población joven reducir ese riesgo? Hay varias maneras. Primero, si tú eres joven, y me refiero, tú tienes 18, 20, 22 años, y tus padres o en tu familia son hipertensos, o tienen diabetes, o han tenido ataque al corazón, o han strokes, yo quiero que tú sepas que tú estás a riesgo también de tener lo mismo. Que tú seas joven no te evita que tú puedas tener la misma condición. Por lo tanto, tú debes evaluarte, ir a control, a pesar de que tú te sientas bien, porque puedes tener presión alta y no lo sabes, puedes tener diabetes y no lo sabes. O sea, que tú no lo sepas no quiere decir que no lo tengas. O sea, que el consejo número 1 es, sobre todo si vienen con historia familiar y tú tienes un estilo de vida muy sedentario, tienes que ir a verificarte aunque seas jovencito. Eso es número 1. Y lo otro es, si tú tienes estas condiciones, hay que seguir el tratamiento, hay que tratar de hacer un estilo de vida lo más saludable posible y evitar todo este tipo de condiciones que sabemos que van a poner peor la presión, diabetes, colesterol, todo esto que eventualmente, tarde o temprano, te va a llevar a un problema vascular. Por eso es importante, ¿verdad, doctor Novo? Hacerse esos análisis que uno se hace anualmente. Por lo menos así se tiene un cuadro base de cómo está esa lipidemia, de cómo está nuestra presión, de cómo están, ¿verdad?, esos glóbulos blancos, esos glóbulos rojos, cómo está funcionando nuestro tiroides. O sea, que son como unas pruebitas base que uno se hace que puede tener un cuadro un poquito mejor. Y ahí puede salir también, se hacen análisis de los niveles de azúcar en sangre y podemos saber si estamos diabéticos o prediabéticos. Absolutamente. Y en el ejemplo que yo di antes de los padres con esto, yo fui el primero en no hacerlo. Yo tengo toda mi familia con hipertensión y con strokes. Y yo fui con un amigo a tomarnos la presión porque él estaba con presión alta. Yo tenía 30 años, yo creía que no estaba con presión alta. Y yo salí premiado con 170, 110 de presión. En esa misma consulta. Y mi amigo, al cual yo me le reía porque era más grande que yo, él me mira a mí y me dice, bueno, ¿quién es el que tiene el problema ahora? Con la historia familiar que yo tengo, que es una historia familiar muy pesada en cuanto a strokes y a presión alta, porque ha abarcado a mi familia entera de los dos lados. O sea, yo fui el primero en pecar por creer que yo no lo tenía y lo tengo. Y yo estoy medicado desde hace muchos años y tengo la presión controlada, pero fuera de mi ejemplo, lo que quiero decir es que yo me sentía perfectamente bien. No tenía síntomas de ningún tipo y yo estaba todo el día con una presión de 170, 110 sin hacer nada. O sea que si tú crees que te sientes bien, no crees que por eso no puedes tener presión alta y o diabetes o colesterol o otras condiciones que te pueden llevar a un problema. Por eso es importante, ¿verdad?, que uno se cuide. ¿Quiénes o qué tipo de personas podrían estar a riesgo de un derrame cerebral? Cualquier persona que tenga estos factores que hemos estado hablando en manera descontrolada, sobre todo por un tiempo persistente, en forma crónica, van a tener tarde o temprano un problema vascular. El que más sufre la presión alta es el cerebro y los riñones y el corazón. Son los 3 órganos que más lo sufren. Pasa que cuando el cerebro se vuelve sintomático de presión alta, ahí no hay break y te puede dejar arruinado de por vida. O sea, puede transformarte en una persona totalmente independiente, en una persona encamada el resto de tu vida. O sea que todas estas condiciones pueden llevarte a cualquiera de estas, ya sea strokes, ataques al corazón, pero fundamentalmente stroke porque más incapacitado te puede llegar a dejar. Y de esos tipos de ataques cerebrovasculares, ¿cuál sería el más grave y peligroso? En general, los peores son los hemorrágicos, porque es el tipo de stroke que menos tratamientos específicos tenemos. Hoy por hoy los tratamientos para una hemorragia cerebral son básicamente de tratar de contener el daño, de evitar complicaciones, y si la hemorragia se llega a poner demasiado grande que compromete la vida del paciente, el neurocirujano interviene, pero no interviene con la finalidad de volver atrás los síntomas, sino la única finalidad es básicamente evitar que el paciente se muera. O sea que ese es el peor stroke, que es el más maligno
Y para darte una idea, de todos los pacientes que tienen un stroke hemorrágicos, solamente el 20% a los 6 meses es totalmente independiente. O sea que el otro 80% o fallece o queda con una incapacidad permanente. Por eso es la importancia de buscar ayuda, de estar pendiente de esos síntomas. Y mire, no tenga miedo, vaya y hágase sus revisiones y trate en la medida que pueda de cambiar esos estilos de vida que son negativos y que lo pueden llevar usted a la muerte. Doctor Novo, mil gracias. Gracias a ti, como siempre. Me voy a la pausa. Alerta a las señales de un ataque cerebrovascular. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita de Caguas. Los ataques cerebrovasculares ocurren de manera rápida y recibir ayuda de inmediato puede ayudarte a tener una recuperación completa. Muchos ataques cerebrovasculares son evitables y tratables. Todas las personas pueden tomar medidas para evitar un ataque cerebrovascular si conocen sus factores de riesgo y realizan cambios saludables. El Hospital Menonita de Caguas cuenta con el Centro de Neurociencias y Manejo de Ataque Cerebral, Stroke, atendido por los únicos 2 neurólogos vasculares certificados en Puerto Rico para atender emergencias 24/7. Llama y coordina tu cita al 787-653-0550, extensión 2300 o 2301. Alerta a las señales de un ataque cerebrovascular. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Traído a ustedes por el Sistema de Salud Menonita. Sirviendo con amor cristiano. Regresamos en breve.